y ahora vamos a cambiar también las rutas, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este momento. ¡Ay Dios! Acaba de caer un rayo acá. Es truendoso y me dio un poquito de miedo, ¿eh? Mamita, tienen que tener mucho cuidado. Miren lo que es esto. Llegamos a nuestro patiecito. Experimentan una curación espiritual. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en el Caribe colombiano. Hoy es 6 de septiembre del 2025 y ya nos estamos acercando a nuestra fecha límite, a los 90 días que nos dieron para quedarnos aquí recorriendo este bellísimo país. Y en este video les voy a contar el abrupto cambio de planes que nos vimos obligados a efectuar y que todavía estamos resolviendo, que nos ha obligado a quedarnos todavía en este bellísimo lugar, en esta playa en el municipio de Gaira. Lo positivo de este abrupto cambio de planes es que nos encontramos en este lugarcito que ya se los he mostrado varias veces en Gaira, y acá estamos tranquilos porque los vecinos nos dijeron que está todo bien, que podemos estar acá estacionados. La verdad es que no viene mucha gente y estamos como en este rinconcito que nos da un poquito de privacidad. Al lado tenemos al mar, así que ¿qué más podemos pedir? Somos los sobrevivientes al verano, que en realidad no es verano porque acá le dicen invierno, que tampoco es invierno, pero hace ya más de un mes que estamos en el Caribe colombiano. Un aplauso para nosotros y para la merch. Con lágrimas en la cara lo digo y no son lágrimas, en realidad es transpiración. O deshidratación, no, boludo. No, esto no es para cualquiera, volvemos a repetir, ¿eh? Pero quiero que muestres al lagarto Juan. Ah, mirá, porque el otro día, el día que los chicos grabaron el videoclip en la camioneta, me compraron el cuadro este, el más grande. Pero tenía un fondo medio raro, entonces dije, vamos a darle un poco más una vuelta de tuerca. Me encanta el fondo de la piedra rota, ¿no? Exacto, como está en un barranco ahí, podría estar mirando el mar, o podría estar en una montaña muy alta mirando el cielo. No, me encantó, la verdad me sorprendió porque Juan cuando termina de hacer la obra me la muestra sin que yo sepa absolutamente nada, entonces la verdad me sorprendió, me encantó. Gurisa. Uy, vamos a desayunar. Miren estas arepitas, hace poquito las descubrí porque hemos pasado por todas las arepas, pero estas son dulces, son arepas de maíz dulce, vienen en una bolsita, huevitos pericos, que por primera vez en nuestra vida los probamos en Cartagena y en Cartagena no lo dijimos. Gracias porque te sacrificaste, porque la verdad prender el fuego ahí atrás ahora es una tortura, es como entrar a un sótano en pleno verano. La verdad que sí, lo di todo, huevitos pericos, palta, aguacate como le dicen aquí, a comer. Estas arepitas las amo, me encantan. Alepa. Alepa. Una de las cosas más bonitas de este patio son estos atardeceres, uno más maravilloso que el otro, que nos regalan todos los días cielos de diferentes colores. Cuando entramos al Caribe, algo que destaque es lo calentita que está el agua. Sigue estándolo, pero resulta que cuando llegamos a esta playa, a Gaira, acá al ladito de Santa Marta, que está pasando ese cerro que está ahí, pasando ese cerro, ahí se encuentra Santa Marta. Resulta que el agua en esta playa está un poquito menos calentita, porque iba a decir más fresca, pero realmente fresca no está. Pero la diferencia es que en las otras playas cuando te metes a la noche la sentís calentita el agua, literal. Acá cuando te metes a la noche la sentís natural, digamos, no la sentís calentita. Eso creo que se debe, díganme ustedes si lo saben, pónganlo en los comentarios, a que aquí en esta zona que estamos influenciados por la Sierra de Santa Marta, de ahí de la sierra nacen muchos ríos que desembocan en el Mar Caribe y son ríos de agua muy fría. Así que mi teoría es que
esos ríos, al desembocar en el mar con temperaturas muy frías, le dejan un poquito de temperatura más fresca a estas aguas. ¿Será así? Si ustedes lo saben, ya saben, me lo ponen en los comentarios, así lo podemos leer todos. Buen día, buen día. Un nuevo día en la vida del rodantero y miren al Toby. Miren al Toby, qué perrito más colombiano que no te come el alimento balanceado, pero le das una arepa y te la agarra y se la sube para comerla. Le dimos una arepa y la recome, pero el alimento balanceado no lo quiere agarrar. Qué cosa, ¿eh? Ese Toby. Qué bravo que yo, Toby, ¿eh? Qué bravo que yo. Ahora sí, finalmente, después de 8 o 9 días de estar en esta playa preciosa, vamos a conocer nuevos rumbos. Primero vamos a hacer compras y después a la ruta. Vamos, gurisa, y sí, agradecidísimo de encontrar estos lugares en donde uno se puede quedar 8 o 9 días sin que te echen. Cuidando todo, siempre pidiendo permiso y portándose bien. Respetando como corresponde. A la ruta. Primero tocó pasar por la gomería porque necesitábamos calibrar el aire de nuestras cubiertas y resulta que esta que estaba perdiendo aire no la pudieron sacar y encontraron estos 5 agujeritos que nos indica el señor que probablemente es por los ripios, pero bueno, la última vez que hicimos el tema del freno la ajustaron tanto que ahora aquí no la pudimos sacar, así que bueno, lo vamos a tener en cuenta para la próxima vez, pero sabemos que con una máquina sí salen los tornillos. Estamos saliendo de Santa Marta y cada vez que hacemos ruta y pasamos por las ciudades, mamita, tienen que tener mucho cuidado. Miren lo que es esto. Las motos te pasan por todos lados. Aquí en la costa de Colombia, en el Caribe, se utiliza mucho el medio de transporte de la motocicleta. Todo el mundo, ay Dios mío, vienen en contramano. Se te pasan, adelantan a los autos, manejan por la banquina. Se pone baliza en el mismo carril que va, si no hay 2 carriles se frena a descargar, o sea, se corta la calle. No se piensa en el otro, che. Es bravo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso cuando vengan aquí, que es bastante, pero bastante caótico. Y también para los peatones hay que tenerlo en cuenta que este caos se traduce en todos los sentidos que ustedes se puedan imaginar. Yo el otro día estaba cruzando una avenida y el semáforo de los peatones estaba en verde y una moto se pasó en rojo. Ustedes no saben el susto que yo me pegué, casi me agarro un infarto y salí corriendo, volví corriendo a la Merche. Así que tengan mucho cuidado en toda la zona del Caribe colombiano, que se maneja así, que van a ver todas estas motos así como lo ven y bueno, nada, puede llegar a ser muy peligroso. A tener en cuenta, amigos, el que avisa no traiciona. Qué alegría volver a una ruta rodeada de verde y con cerros que ya se pone el aire más fresco porque no es mucho, a la pelota, amigo, no es mucho, pero estamos subiendo un poquito la altura, así que vamos a llegar como a los 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y ya se siente súper fresquito. ¡Qué alegría, por Dios, salir a la ruta! Sí, hoy me mojé la remera, me transpiré la remera 3 veces, o sea que ahora se me está secando por 3ª vez. ¡Mamita! Estamos llegando a nuestro destino, pero primero hay que abonar el estacionamiento. Llegamos, amigos, llegamos a nuestro patiecito. Este es nuestro patio, este estacionamiento, parqueadero de la playa Mendihuaca, que se llega por ahí. Nos cobraron unos 40.000 pesos para pasar la noche y nos recomendaron que tengamos mucho cuidado con los cocos, porque como ya les conté, hay más muertes por año a causa de la caída de los cocos que a causa de la mordedura de los tiburones.
Así que vamos a ir a refrescarnos a la playa porque miren, la transpiración de nuestro cuerpo no se los puedo explicar. 40.000 pesos colombianos es el estacionamiento hasta mañana a esta misma hora, o sea, por 24 horas. Creo que por 12 horas o por el día son 20.000 pesos, o sea, 40.000 pesos son $10, 20.000 son $5 para que ustedes tomen nota. Además nos convidaron 3 bidones de agua dulce para que nos podamos bañar, ya que habíamos abonado todo el estacionamiento, y acá está toda la zona de baños que te sale 3.000 pesos la ducha. A razón de 75 centavos de dólar la duchita de agua dulce para sacarte el agua salada del mar. ¡Wow! Miren qué paquetería este lugar, qué cheto. ¡Ah, pero qué bonito! La confluencia del verde y las olas del mar. Sucundún, sucundún, diría mi mamá. Primera playa con oleaje que encontramos desde que entramos al Caribe colombiano. Que justamente la característica de todas las otras playas fue que eran calmas como una piscina. No, esta es tremenda y miren la forma que tiene, se hace como un pozo, así que me imagino que se debe poner profunda enseguida. Y hay surfistas, por supuesto, porque donde hay olas hay surfistas, así que está entretenida la playa esta. Paisaje tremendo, esto es espectacular. Es la confluencia de un bosque de cocoteros, porque es un bosque de cocoteros. Miren la cantidad que hay y el mar todo revuelto. Me encanta esta playa, muy diferente a todo lo que venimos viendo. Todo esto es una zona de camping y estas plataformas son para colocar carpas, pero evidentemente esto no se ha terminado, o sí, no sé. Si alguien lo sabe, lo pone en los comentarios, por favor, así lo podemos leer todos, porque ven cómo están las estructuritas ahí sin terminar y hay algunas tomas corrientes que también están ahí sueltitas. Esta zona parece súper top. Miren lo que son todos los locales con las hamacas colombianas. Chinchorro les dicen a las hamacas acá. Que dicho sea de paso, cómo me gusta cuando me responden a las consignas. Gracias a todos los que responden y gracias a todos los que dejan mensajitos. El otro día yo pregunté, no sé hace cuánto, cómo le decían a las hamacas, que nosotros le decimos hamacas paraguayas, y me respondieron chinchorro. Así que gracias a todos los que dejaron el mensajito abajo del video de YouTube, porque la idea es eso, que lo puedan ver todos los demás. Gracias. Unos 5 minutos de caminata por la playa para llegar a la desembocadura del río Mendihuaca. ¡Qué emoción! Aquí desemboca el río y confluyen sus aguas con el mar. ¡Qué cosa más bonita! Les conté que aquí hay muchos ríos que desembocan en el mar y muchos, al igual que este, nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y bueno, desembocan en el mar Caribe. ¡Agua dulce! ¡Agua dulce! ¡Qué emoción! Mira, Juan ya se metió. Ahí va, a Troden. Acá vino el amigo que sigue pescando como loco y no saben qué eficiente que es en su trabajo porque lo logra siempre, ¿eh? Ahí va, ahí agarró un pececito, que van saltando esos pececitos chiquititos en grupo. Está lleno de pececitos este río, el agua es completamente cristalina. Ahora
no hay sol, por eso no se nota. El lecho de este río, por lo menos en esta desembocadura, es de barro, pero cuando uno se va acercando más al mar, empieza a pisar la arena, lo cual es una locura porque estás en el agua dulce con arena del mar. No, me vuelvo loca este lugar. Yo pensé que iba a estar más fría porque viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero acá se ve que ya empieza a subir un poquito su temperatura y está re linda. Volvimos a la casita, vamos a comer algo, pero quería contarles que recién presenciamos la caída de un coco. ¡Ay, Dios mío! El sonido fue estruendoso y me dio un poquito de miedo, ¿eh? Aquí les han colocado una mallita para que los cocos no se caigan, porque si no, claro, hacen pelota todos los autos porque están exactamente arriba del estacionamiento. Y acá también hay algunos caíditos, pero estos son más chiquititos. El que se cayó recién, se cayó ahí. Ay, Dios mío, no saben el ruido que hizo, tremendo. Se viene un tormentón, me parece. ¡Ay, Dios! Acaba de caer un rayo acá. No sabés lo que vi, no sabés lo que vi. ¡Ay, no! Dios mío, qué miedo que me dio. No, buenísimo. Empezó a llover. Yo pensé igual que sí iba a venir el cielo abajo. No sé cómo va a estar en un rato, pero por ahora llueve parejito. Muy bonito. Espero que refresque un poco más. Ya no lo puedo creer. Acabamos de salir del estacionamiento donde quedó la merche que va a quedar ahí al resguardo y estamos haciendo una caminata hasta llegar al río, pero este sector está colmado de cangrejos azules, no lo podemos creer y son enormes. La cantidad de cangrejos que hay. Auspicia Coca-Cola. Sí, lamentable, entre la mugre, pobrecitos. Mirá lo que es enorme. No, es el papá de todos los cangrejos del mundo, señor. Tiene un pozo más grande. Los monos. Oh, mono aullador. Me muero, los escuché ayer. Ahí están. Ay, no, qué cosa hermosa. Arriba hay otro, está lleno, claro, hay naturaleza por todos lados. Después de 15 minutos de caminata llegamos al cartel de La Poza Encantada, que está justamente sobre la ruta, y de aquí es donde comienza nuestra caminata real. Llegamos a la entrada de La Poza Encantada y miren acá la bienvenida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero mirá lo que hiciste, a mí no me dejan trabajar en paz, mirá lo que hiciste, este me lo llevo, qué cosa hermosa. Importante que está prohibido equipos de sonido, paseo de ollas, que lo conté lo que es en un video, botar basuras, por supuesto, cazar animales, hacer fogatas y talar árboles. Para entrar a La Poza Encantada es una caminata aproximadamente de 40 minutos, una hora, dependiendo del ritmo que vos le des, o podés venir en motocicleta y dejarla parqueada en el estacionamiento de arriba. La entrada sale 11.000 pesos, que en realidad corresponden a un seguro y te dan esta manilla, como le dicen acá, a las pulseritas. Y lo que nos decía la chica de la entrada, muy interesante, es que con esta misma manilla podemos entrar a cualquier otra de las playas de la zona que requieran el seguro este. Esos 11.000 pesos colombianos corresponden a $2.75 por persona.
Y nos explicaba la señorita de la entrada que toda esta zona se está transformando en reserva natural protegida dentro del área del Tayrona, así que hay que tener, por supuesto, los cuidados que corresponden. Nos encontramos nuevamente con el río Mendihuaca, que en realidad venimos caminando de manera paralela a este río, nada más que no se veía hasta ahora lo transparente que es el agua, y el lecho es de arena. ¡Qué sorpresa! Y piedritas, porque en la desembocadura ayer de este mismo río el lecho era de barro, que yo les dije que estábamos justo en la parte de la arena del mar. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bonito! ¿Vieron ese colibrí? ¡Qué locura! Me muero. Es mi papi que nos está acompañando. Que estemos recorriendo este lugar se debe a este cambio de planes que nos vimos obligados a efectuar. La cuestión es que nosotros estábamos haciendo ruta, conociendo Colombia por la costa en dirección hacia Venezuela. Pero bueno, ustedes deben estar muy al tanto por las noticias de la situación que viene ya pasando Venezuela hace tiempo, pero a esto se le suma un nuevo conflicto que está teniendo con Estados Unidos. La situación en los últimos días se ha puesto más heavy para nosotros, para los extranjeros, y nuestros amigos que entraron hace poquito a Venezuela, estuvieron haciendo ruta con nosotros hasta entrar al Caribe. Bueno, resulta que tuvieron una situación bastante fuerte, bastante fea, en donde los pararon en un retén y los interrogaron durante 3 horas separados. Los separaron a la parejita, los interrogaron de manera separada, les revisaron los teléfonos, las redes sociales, los mensajes, el correo, absolutamente todo. Y la pasaron muy mal. Así que, como sabemos que es una situación muy delicada, nuestro cambio de planes es que prorrogamos nuestra estadía acá en Colombia, lo cual estamos esperando la respuesta ahora, y en vez de cruzar ahora a Venezuela, vamos a esperar a que la situación se calme, que esto se resuelva, esperemos que salga todo bien, que esté todo bien, sobre todo para el pueblo venezolano, y que luego de esta situación podamos ingresar al país, así que vamos a estar esperando. Yo tenía muchísimas, pero muchísimas ilusiones, hace tiempo que sueño con conocer Venezuela y lo vamos a hacer, pero tal vez no es este el momento, así que no vamos a dejarnos ganar por la ansiedad, vamos a esperar un poquito más para poder hacer nuestro ingreso al país feliz, tranquilos, y poder mostrarles a ustedes todo lo hermoso que es Colombia, porque yo sueño con conocer este país, porque creo que es una joyita. Así que ese es el motivo por el cual nosotros cambiamos los planes y ahora vamos a cambiar también las rutas, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este momento, pero por eso también nos quedamos más tiempo en Gaima y por eso también estamos pudiendo conocer este lugar. Miren que a nosotros nos dijeron que podíamos llegar con la camioneta, ¿eh? No les crean si les dicen eso, miren cómo está el camino, imposible. Solamente se llega en moto y ahí sí hay un parqueadero arriba para dejar las motos, pero yo creo que lo más lindo es la caminata, ¿eh? Si pueden venir caminando, háganlo, porque es lo más bonito. El río Mendihuaca, que yo les conté que nace desde la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene un recorrido de 12 kilómetros bajando hasta el Mar Caribe. Este es el parqueadero que dice motos 3.000, autos 5.000. El auto tiene que ser volador, amigos, porque si no, no va a poder pasar por el camino que está todo caído. Ahora sí estamos llegando, hay un kiosquito en la entrada. Menos mal que estaba el kiosquito porque ya nos estábamos yendo para cualquier lado. Hay que bajar por estas escaleritas para llegar a la poza.
Estamos ingresando a un sitio sagrado para varias comunidades nativas. Y esto parece la selva, ¿eh? Es tan cerrado que no se ve el cielo. Vengan con buen calzado, amigos, que miren lo que es el caminito. Son todas piedras, hay para agarrarse, pero hay que tener mucho cuidado porque si llega a estar mojado es muy, pero muy resbaloso. No se vengan a venir en hojotas. Después de 1 hora y media de caminata, de todo el sudor en nuestra piel, llegamos. Miren lo que es este lugar maravilloso. Esta es la poza encantada del río Mendihuaca. Qué hermoso lugar, gurisa. Y lo más lindo de todo esto es sorprenderse, porque hasta hace 2 días este lugar no existía en nuestras mentes y apareció ahí de la nada, lo encontramos. Y esto me refuerza el amor al viaje y a la naturaleza, porque esto es lo que más me gusta del viaje, estos lugares. Para que sepan, aquí hay servicio de guardavidas porque esta poza es muy profunda, está comprobado que tiene más de 6-7 metros de profundidad, así que ojo, ojito cuando se vayan a meter. Sanguchitos para comer, qué hambre que tengo después de la caminata, de haber nadado. Hermoso te pasaste, sanguchitos de pollo con huevo duro y tomate. Mayonesa y picante. Mayonesa y picante, sos un genio, hermoso, qué rico, con este paisaje espectacular. Uf, qué sensación estar en este lugar. Es realmente mágico este pozo de agua transparente, cristalina, fresca, muy fría porque baja de la Sierra Nevada, llena de pececitos, estas truchas arcoíris que son de tierra caliente, nos explicaba el guardavidas, y todas estas piedras las colocó él mismo. Cuando crece el río las tira todas y después él las vuelve a colocar. Este lugar era un sitio sagrado para los Tairona y justamente esta poza era utilizada por el cacique Tairona, el cacique Mendihuaca, que venía aquí a realizar rituales de purificación. Y cuenta la leyenda que quienes se sumergen en las aguas de esta poza sagrada experimentan una curación espiritual y se cree que en esta poza habitan espíritus protectores que velan por la salud de aquellas personas que la visitan y se sumergen a sus aguas. Un tesoro escondido en el medio de la naturaleza, un paisaje sin igual, un territorio ancestral, un lugar mágico, la Poza Encantada. Si tienen la posibilidad de hacerlo, vengan, y si pueden hacerlo caminando, mejor aún, porque la verdad que este paisaje es espectacular y ya uno se va adentrando a todo el encanto y la magia de este lugar. Una mención especial para el guajiro.
el guardavidas, el salvavidas, como le dicen acá, nosotros en Argentina le decimos guardavidas, porque no solamente te lleva a recorrer y te acerca hasta la cascada, a Juan lo tiró desde la goma esa, a mí me metió atrás de la cascada, no, fue espectacular y obviamente le dejamos una propina porque no solamente te ayuda y te hace vivir toda la experiencia, sino que es el encargado de mantener todo ese espacio limpio. Algo que yo le decía a Juan era qué limpio que está todo este lugar. Y bueno, todo ese lugar, toda la poza y sus alrededores está súper limpio. ¿Por qué? Porque lo cuida el guajiro. Él se encarga de mantener todo limpio. Incluso nosotros estando ahí vimos que unas personas tiraron sus pulseras, sus manillas y las dejaron ahí y se fueron. Así que imagínense que todo el tiempo está levantando basura. Y es muy importante cuando venimos a estos lugares llevarse la basura porque la basura no vuelve sola y es nuestra responsabilidad. Nos lo trajimos, nos lo llevamos y no contaminamos. Refrescante el agua que viene del río. Por algo pasan las cosas y este cambio de planes nos permitió conocer este santuario encantado con este paisaje. Le voy a mandar un flor de saludo a Alito Arg. Gracias por escribir, ni bien sale el video, y verlo, ni bien sale, que nos ayuda muchísimo. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate para ser uno de los primeros y deja un mensaje abajo de este video de YouTube, pero acordate que tenés que estar suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este video. Gracias por sus mensajitos, sus likes. Gracias por ver las publicidades, que eso nos ayudan a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. ¡Mua! Tu liberación.